Estamos en Conectados con la Memoria. Hola, aquí les habla Pamela Pinza Mayor de la línea programática de Memoria y Feminismo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Estamos junto a Aidé Reuter, que vamos a hablar sobre su historia, su documental. Voy a hacer una breve introducción de ella. Aidé Reuter perdió a su hijo producto de las torturas que recibió en un cuartel de la Armada en 1975. Su testimonio fue publicado por Alejandra Matus el 2004 y 10 años después serviría como prueba para la primera condena por torturas cometidas a una mujer embarazada en Chile. Una historia recogida en el documental Aidé y el pez volador, que habla de gestos desinteresados, justicia y de cómo Berreuter decidió tomar el timón de su propia historia. Aidé, hola, bienvenida. Hola, buenos días. Sí. Bueno, me gustaría que comenzáramos esta conversación, un poco que tú como que nos cuentes de qué trata el documental, nos cuentes acerca de tu historia, y ahí vamos como siguiendo el hilo, ¿te parece? El documental se centra, oye, pero antes, perdón, Ujú. gracias Sí, por la invitación, muy agradecida al Museo de la Memoria y en particular del segmento que ustedes representan por la oportunidad, por la invitación a tener esta conversación, ¿ya? Ahora, respecto de la consulta específica, el documental trata sobre mi primera querella contra la Armada de Chile. Eso es bueno tenerlo presente porque eh, esa primera querella lo que refleja es la historia de mi primera detención por parte de las Fuerzas Armadas y los órganos represivos de la dictadura, pero eso no es en absoluto la única querella ni tampoco la única detención, porque yo siempre estuve en Chile, siempre fui parte de la estructura de resistencia al régimen dictatorial y he sido hasta hoy, además de varias otras cosas, pero he sido hasta hoy una dirigente de derechos humanos, particularmente de los sobrevivientes de prisión política y tortura. Es allí donde el foco del documental está puesto, en la primera querella, que además tiene como característica el ser una cadena de hechos entre accidentales, maravillosos, eh, eh, únicos, y a la vez tan humanos y tan de la vida cotidiana, ¿no? Como me toca el mm, corazón, yo voy y actúo. Esa ha sido como la historia de esta querella, que hace que sea eh, algo que de muchas maneras a personas como yo que permanecimos activas en lo de resistir, ujú, pero silentes respecto de lo íntimo, lo particular, lo personal, eh, nos pone el desafío, esas voluntades nos ponen el desafío de tener conversaciones como esta, de exponernos y ujú. aceptar exponernos, ¿eh? Eh, pero también nos deja un hálito de esperanza respecto de la humanidad y de que por más que se haya hecho tanto esfuerzo por instalar una lógica individualista, competitiva, de eliminar al Mm, otro, no total, de ir con, ¿eh? sí. Bueno, pues al final prima el sentido de comunidad, el sentido de que aunque no la conozca, yo hago lo que hago. ¿Ah? Aunque yo no Sí, tenga me un gustaría, voy y escribo en una Remington. sí, ¿Ah? total, sí. Bueno, Eh, me gustaría indagar en eso, en una parte del documental, cuando estás en los tribunales, tú hablas, estás con tu hija y le dices, no me van a tumbar. Esa frase a mí me llegó muy profundamente porque creo que resume la fortaleza de aquellas mujeres que han vivido violencia política sexual
en dictadura, o aquellas mujeres que también han estado en la defensa de los derechos humanos, en fin, como muchas individualidades de mujeres y resistencia. Entonces, me gustaría indagar un poco en esa dimensión, en esa fortaleza que te lleva a ser dirigente de derechos humanos, que te lleva a continuar con tu causa, a pesar del dolor que significa eso, y el compromiso político que tú has sostenido en tu historia. Mira, a ratos pasan cosas que uno no sabe de sí misma, ¿ya? Yo es cierto, lo he dicho y las honro permanentemente. Yo vengo de una larga línea de mujeres muy valientes y muy luchadoras y muy dispuestas a romper normas, ¿ya? Tanto las más cuiconas, que tengo un lado de la familia más cuicón, como las más proletas, que también tengo un lado de la familia más proleta, ¿ya? Entonces tengo de por dónde salir, eso no cabe ninguna duda. Y entonces, a pesar de haber estudiado en las monjas, inglesas, francesas y qué sé yo, siempre fui una dirigente estudiantil y siempre fui una gestora de elementos de comunicación. Por ejemplo, fundamos en las monjas francesas el protagonista, ¿eh? El protagonista, que era el que informaba sobre lo que pasaba en los patios del colegio, si no, no era más que eso. Pero esa niñita de las monjas, a poco había entrado a la universidad, se había convertido en los años 70, además, que eran un caldero de emociones, de proyecciones, de sueños, de ilusiones. Esta estudiante entró a la universidad y en la universidad pasó de ser la reina de la facultad a ser automáticamente, el cartel pasó de ser Oberreuter reina a Oberreuter a la fecha. Cambió, ahí tú. Y bueno, claro, me eligieron. Ya, pero a la fecha de los años 70, la fecha de los años 70, ¿ya? La fecha en la que el presidente Allende hacía su discurso, la fecha que le decía al país lo que pensaba y el país escuchaba. O sea, era un honor enorme. Para mí era una preciosidad, a pesar de que mi rol era súper limitado, porque yo tenía que representar simplemente a la gente de historia en la facultad, perdón, en la fecha de Valparaíso. Eso significó, tratando de ser breve, ¿eh? Porque esta historia me estoy saltando hartos años, ¿ya? Pero está bien. Esto pasó el 72 a comienzo. Yo egreso al colegio al 71, el 72 a comienzo pasa esto de las elecciones que te digo, y termino estando como representante delegada, no sé, en la fecha, ¿ya? Nada relevante, pero ni más ni menos tremendamente relevante. Y ahí lo que sucede es que viene el golpe. De paso, hay que señalar que como toda militante de la época, como todo joven comprometido, busqué un frente donde estar absolutamente involucrada, y ese frente terminó resultando en ser el Frente Poblacional. Por lo cual a mí el golpe me encuentra además viviendo en un campamento popular, ¿ya? Yo vivía en el campamento Camilo Torres, que fue un ejemplo de gestión de poder popular, de participación de hombres y mujeres en muchos sentidos, un campamento muy avanzado en su manera de comprender la política, ¿ya? Estamos actualmente con un dirigente vecinal que vive en el lugar. Estamos reconstruyendo esa historia, porque por supuesto para el 73 ese campamento desaparece, ¿no? La gente es reubicada y qué sé yo. Bueno, inmediatamente después del golpe pasan dos cosas que desde el punto de vista femenino pueden ser súper interesantes. Una es que yo ya esperaba a mi primera hija,
Precisamente no estoy en el campamento el día 11 de septiembre porque tenía control médico y me había quedado en Valparaíso a alojar. No había transporte, entonces para poder llegar a la consulta médica me había quedado a alojar en casa de familiares en Valparaíso. Me encontró en Valparaíso el golpe. Al día siguiente del golpe yo logré llegar a la casa de mi madre en Playa Ancha. Y en esa casa mi madre hizo algo tremendo, tremendo, porque si uno lo piensa, yo hoy día lo pienso y digo, ¿cómo la mamá pudo haber hecho eso? Pero bueno, hay que contextualizarlo. La mamá me vio llegar y en vez de tener cualquier otra reacción, decir, hija, qué bueno que estás bien, nada, me dijo, pase, tome asiento. Y me llevó a una pequeña mesita en su cocina. Es un departamentito, ¿eh? Una pequeña mesita en su cocina. Tomó mis manos y me dijo, en esta familia se va a hacer lo que usted decida, compañera. Wow. Yo tenía 19 años. Es cierto, estaba embarazada, era una dirigente, todo, yo tenía 19 años. Mi madre, que había sido una dirigente sindical, que había sido una luchadora de toda la vida, tomó mis manos y me dijo, en esta familia se va a hacer lo que usted decía, compañera. Y yo me demoré 3 segundos en decirle, esta familia resiste. Y así fue. Y claro, o sea, me gustaría que Ahora, es, es opcional. vamos a parar a el año 75, saltamos 2 años más, el año 75, en Resistencia, vamos a parar a Cuartel Silva Palma, como resultado de que comienzan a caer las direcciones de los partidos ya reestructurados en Resistencia en la región, y ahí sucede que me someten a estas torturas, que por mi cercanía, por mi cariño y por mi afecto a mi familia, parte de la Armada, y de mis amigos más cercanos, yo tengo gran cercanía con la gente de la Armada, históricamente, de mis compañeras de colegio, de todo, digamos. Soy porteña y por lo tanto la Armada es un elemento eje en la historia de todo porteño, ¿no? Sí, Bueno, pues concuerdo. ante el impacto de todo esto, sucede algo contrario. Yo con el tiempo he concluido que sucede algo contrario en mí a a lo que es el propósito de la tortura. El propósito de la tortura es aterrorizarte, inmovilizarte, quitarte toda tu dignidad y quitarte todas tus ganas de ponerte, plantarles cara. Bueno, pues a mí, igual que a un montón de gente, después lo descubrí también, digamos, porque en el camino me fui encontrando, lo que me pasó fue que esa muchachita, que era una dirigente estudiantil, una niña monona, qué sé yo, que hubiera preferido dedicarse a la danza en vez de cualquier otra cosa, pero nadie me pescó. eh, esa niña tomó en su corazón, el mismo día que le arrancaron al hijo, tomó en su corazón la fortaleza de un dragón. Y, y decidió que si sobrevivía, iba a dedicar cada día y cada acto de su vida a terminar con todo rasgo de opresión. Eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí. Entonces, Sí, la lucha está fundada no solo en la tradición, sino que también en un hecho que estaba destinado a bloquear toda energía, y por el contrario, sucede que termina alentando, dando motivo, dando sustento a una actitud resistente y activa desde el punto de vista de la organización hasta hoy. sí, sí, lo hemos visto en, bueno, en muchos casos. También nosotras mismas en la decisión de abordar esta dimensión de una historia quizás no tan visibilizada, relatada, que es la historia de las mujeres que hicieron resistencia en dictadura. Por eso también la relación con tu madre en el documental se ve claramente esa como sororidad que le llamamos en el feminismo, una relación muy estrecha de compañeras, Sí. no solo de madre e hija, también compañeras de lucha. Eso queda muy claro, ella es muy
es muy emocionante para nosotras. Entonces, si tú te ves en perspectiva, ¿tú te autollamarías o te denominas feminista en un contexto actual de los movimientos sociales, de la lucha feminista hoy en día? Yo creo que sí, yo siempre he insistido en que no se me trate como víctima, que se me trate como luchadora social, que es como lo que soy, ¿ya? Yo fui circunstancialmente víctima, pero las mujeres en particular somos permanentemente objeto de atropellos, incluso queriendo supuestamente tratarte bien. ¿Eh? Claro. Eh, con esto te digo, sí, debería considerarme feminista más allá de que yo nunca fui una militante feminista. Para mí lo esencial era que se acabara la opresión. Claro. Y por supuesto para eso lo que tuve que hacer es, como tenía piernas lindas, entonces tuve que aprender a andar en pantalones todo el tiempo. ¿Ah? A nunca mostrar los hombros, a nunca, qué sé yo. ¿Por qué? Porque incluso en el mundo de los compañeros, para que tú puedas ser escuchada, para que puedas ser respetada, entre que tienes que engrosar la voz, entre que no tienes que mostrar nada que los distraiga, y que además te respeten y no sea que te vayan a mandar a hacer café o te vayan a decir que mejor tomes nota, ¿ya? Claro. Las Hay que compañeritas, masculinizarse. las Sí, sí. compañeritas, ¿ah? Entonces, es que esa es una dimensión que es un mundo muy agreste, porque estás por un lado luchando contra la opresión del entorno, de la nación, digamos, pero también estás con quienes vas hombro con hombro y espalda con espalda, también estás teniendo, y ahí hay un desafío importante para la izquierda, digamos, que yo creo que ha tardado demasiado en modificar esos códigos, digamos, o sea, en no entender que las mujeres tenemos un rol súper importante en ello. Y te estoy hablando como hija, nieta, bisnieta y tataranieta de mujeres que han luchado hombro con hombro y espalda con hombres de izquierda. ¿Eh? Eh, esta cuestión, y tiene todavía para rato, creo yo. Porque cada vez que ponen una mujer la Sí. ponen porque tiene cara bonita, porque cualquier cosa, menos porque su planteamiento vale, o porque su posición ideológica, no como mujer, sino que su posición ideológica dentro de lo que se está debatiendo tiene un peso y tiene una validez, y vale la pena que la sigamos. ¿Ya? Eso es muy difícil. Eso es muy complicado. Y eso te gana muchas veces una gran cantidad de adversarios gratuitos, además, porque tú estás poniéndote para todo propósito, digamos, y al margen de lo que cada cual tenga en el entrepierna, eh, pero es muy complejo. Entonces, uno da por asumido que los sectores retardatarios son sectores que van a cuestionar tu accionar, ¿ya? Como los torturadores que te pegaban porque qué demonios hacía una muchachita que tenía que estar cuidando su casa, metía en estas cosas, ¿ya? Peor aún de medio de jefa, ¿no? Claro. Pero también dentro de nuestros compañeros hay lamentablemente mucho camino por andar también, ¿ya? Eso, Sí. esperemos que así sea. Bueno, falta camino todavía, falta Sí, lucha, como pues. tú Y se dices. hace O camino al andar sea, también, se hace camino al andar. Si no, claro, no hay nada que no le haya tocado a otro. Y bueno, ya cada cual hará en su paso por esta vida, hará lo que le corresponda hacer. Si tampoco hay que ser tan como egocéntrico, ¿no? sí, Uno hace lo que puede en el tramo que le toca, digamos. claro. O sea, nosotras creemos que en el movimiento feminista es muy importante también la resignificación de las luchas que nos antecedieron. Por eso te lo Mm. preguntaba, porque de alguna manera uno ve cómo el movimiento feminista hoy retoma, no sé, ciertas acciones de Mujeres por la Vida,
o también visibiliza la misma violencia política sexual que se ejerció en ese momento, en ese periodo. O sea, como que de alguna manera yo siento que, y aquí podemos como indagar en lo que sucede con tu familia, cómo tu trauma también lo hereda tu hija, digamos tu hijo y así, y ese mismo trauma se extiende. Yo siempre lo siento como uno tiene una piedra a un lago y estas olas se extienden, ¿no? El dolor se extiende, claro, Sí. se agranda, se amplifica. Entonces, por eso creo que todo tiene relación. O sea, nosotras como mujeres también sufrimos tu historia, no de una manera victimizante, sino como sentirla como una lucha propia, no como no estar sola. Entonces, me gustaría que habláramos sobre eso, como el impacto del trauma ejercido por ti en tu hija y así. Vámonos un poquito más para atrás, pues. Resulta que mi abuela materna, mutualista y sufragista, mujer popular, mujer de obrero del puerto, linotipista, cocinero de barcos cuando podía, maestro carpintero cuando podía, maestro panadero cuando podía. Tenían 14 hijos. Un hijo de ella nunca nació. Y no nació porque en una manifestación en la Plaza Echaurren, Carabineros cargó contra las mujeres que se estaban manifestando y uno de ellos le dio con la lanza sobre la barriga. Ese mismo día mi abuela abortó. Eso no está en los anales de ninguna parte. Claro. Entonces, esto no es algo que le haya pasado por primera vez ni a la Idea de Reuter ni a esta familia. ¿Ya? Cuando yo me expongo y estoy dispuesta a visibilizar esto, es porque estoy dispuesta a exponerme, estoy dispuesta a pasarlo mal incluso, porque se pasa mal volviendo sobre estos terrenos, pero también porque quiero poner el tema de los niños abortados, digamos. O sea, yo entiendo que el movimiento feminista tiene todo el legítimo derecho de avanzar en las libertades respecto de tu cuerpo, ¿ya? Pero otra cosa muy distinta es el aborto forzado en tortura. Eso es otra cosa. Y ese es un Es que tema del que opera de no la se misma forma, claro. Ese es un tema del que no se habla y no se ha hablado, y esa práctica que tiene todo de eugenésica, el hecho de que a mí me dijeran un terrorista menos, lo dice todo. Un terrorista menos. ¿Ah? Estamos eliminando, en el vientre estamos eliminando al terrorista potencial. ¿Ah? Eso es algo que me pasó a mí, le pasó a las compañeras detenidas desaparecidas que estaban embarazadas, incluso algunas de ellas de término, ¿ya? Le pasó a compañeras como la Luisa Estaño, que también fue una compañera que estaba en Tres Álamos conmigo, y que bueno, ya falleció la Luisa Estaño sin que nunca en la vida se visibilizara, nunca se considerara. Si tú revisas el informe Valech, te vas a dar cuenta que dice que hay una cantidad de mujeres que reportan haber sido abortadas. No hay un capítulo especial respecto de esta práctica eugenésica en particular. Ahora, respecto de la violencia sexual, yo creo que ahí una vez más aflora el tema del machismo, y es bueno, si bien es cierto, no convertirlo en el tema central, pero sí tener presente que la violencia sexual es algo que se aplica normalmente en tortura en cualquier parte del planeta. En nuestro país también se hizo así, y se ha hecho así, y se hizo durante la dictadura y con posterioridad hasta hoy, contra hombres, mujeres y personas de las más diversas diversidades, particularmente como una forma de disciplinamiento y de abuso y de arrancar la dignidad. Entonces, me preocupa a mí cuando decimos que la violencia sexual se dirigió solo a las mujeres, porque siento que como que ponemos el foco en un lado que bien lo merece la consideración, pero por otro lado oscurecemos aquel
por ejemplo, el abuso de los compañeros homosexuales. Es una cuestión impresionante. Ahora, el machismo, no te quepa duda, que va a hacer que esa gente, los compañeros abusados, se van a ir a la tumba sin jamás haber dicho nada. ¿Y qué va a haber sucedido Claro. ahí? Va a haber sucedido que esa persona arrastró un trauma espantoso, muchas veces nunca más en la vida habló con nadie, nunca más tuvo una pareja, nunca más. Yo conozco casos de compañeros que cuando volvieron del Estadio Nacional o volvieron de su campo de concentración, se encerraron en su habitación hasta que murieron. ¿Ya? Nunca más. Yo creo que ustedes deben tener relatos de hombres y mujeres que es más, mira, ahora que lo pienso a propósito que tú hablas de trauma, nosotros hemos estado desarrollando, yo soy parte en representación de mi madre, que ya falleció, que es prisionera política calificada Valech. Hemos estado desarrollando una investigación con María José Jorquera y una serie de otros profesionales respecto de qué mueren los sobrevivientes de prisión política y tortura y cuándo mueren. El informe está terminando de ser elaborado en estos días. Los prisioneros políticos varones, curiosamente, mueren 17 años en promedio antes. Pero lo notable es que, porque es como que la dictadura les hubiera quitado exactamente la cantidad de años que ellos sobreviven. Claro. Pero bueno, lo que pasa es que las mujeres se mueren en promedio 20 años antes. En circunstancias que las mujeres en la vida normal mueren mucho después que los varones. Eso te da una medida de lo que pasa con un daño que es directo a la persona afectada, pero también transgeneracional y que afecta, tal como lo dice Naciones Unidas y todos los organismos internacionales que hablan de la tortura, afecta al conjunto del entorno. Y así como afecta al conjunto del entorno, afecta a la sociedad en su conjunto. Así es. Por eso también la importancia del nunca más. Bueno, y por eso la labor que nosotros realizamos. Sí. Sí, Nunca más efectivo, oportuno y eficiente, que es algo en donde tenemos una gran cantidad todavía de checks que hacer, ¿no? Sí, totalmente. O sea, nosotros trabajamos bajo ese foco como recordarle a la sociedad constantemente, porque es una misión que no caduca, ¿no? Que es como para siempre. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Pero volviendo a la idea como de la discriminación, digámoslo así, comillas, respecto a que solo las mujeres vivieron violencia política sexual, sino que sabemos que esa violencia política sexual se ejerció frente a la alteridad, básicamente, no solo a las mujeres, como aquellos que no tenían el poder de resistir frente a esa violencia política. Y yo creo que así, si lo vemos de alguna manera más sistémica, podemos entender que quizás es el patriarcado que ejerce esa violencia política a aquellos que resisten a este patriarcado. Entonces, hay cosas que me gustaría preguntarte respecto como a la seña, a como esto de que dejarte una marca, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo se ejerce esa violencia específica que marca, que no es como, no quiere matar, sino que quiere dejar ahí su huella de poder? Y eso también, como decíamos, como proyectarlo hacia la sociedad, ¿no? Es como una especie como de amuleto de miedo. Sí. Mira, yo, si no me equivoco, en la película lo recoge. Pero hay otra cosa que yo creo que... a ver, hay algo que es muy indignante y es que en el fondo cuando te agreden sexualmente no están agrediendo a la persona mujer en particular. Eso es algo que es de agresión específica a la mujer, ¿ya? Que es que no te están agrediendo a ti, sino que están agrediendo al que es tu dueño.
tú eres un medio, es algo que de verdad es algo que no lo puedes creer, porque en el fondo ahí es patriarcado, pero por el lado que lo mires. Totalmente, sí. Es algo muy impactante. Ese es un sello de... Bueno, y el otro, en mi caso particular, que yo creo que más allá de que a lo mejor las compañeras, no a todas le hayan quedado las huellas horrendas que me quedaron a mí, pero más de alguna me ha mostrado huellas semejantes, ¿eh? Motivada por la película, me ha dicho, y mira lo que me hicieron a mí, ¿eh? Que son cosas que han estado guardaditas, guardaditas. ¿Eh? Pero a mí me dijeron, quien quiera que te vea, va a saber que estuvimos aquí. Así es. Que es como el equivalente a cuando a las mujeres las queman con ácido o como cuando les dejan una marca en el rostro para que se sepa, ¿ah? Se sepa que esta fue castigada y uno sabe que detrás hay una mano que es una mano patriarcal. Así sea una mano de mujer o de hombre, porque no te olvides, por ejemplo, que en la venda sexy, quien operaba a gusto y destajo era una mujer, la mayor Olderock. Y esa mayor se encargó, porque en la villa, perdón, en la venda sexy, yo no estuve ahí, pero tengo compañeros y amigos que sí estuvieron, se encargó de que fueran violentados sexualmente tanto las compañeras como los compañeros. ¿Ya? Sí, ¿Qué es lo que hay sí, yo detrás no de haría, eso? no haría distinción de sexo biológico, o sea, por eso digo como Eso es entendamos como como el patriarcado. es una lógica patriarcal que está ahí como diciendo, yo soy el orden, yo soy el poder, yo mando, y pobre de ti que se te ocurra subvertir dicho orden. ¿Ya? Y ahí estamos. Sí. Por ahí va la cosa. Y entonces uno, ¿qué hace? Una de dos, porque esto no ofrece caminos intermedios. Una de dos, o sales huyendo y te escondes en el lugar más recóndito posible para que nadie te encuentre, o plantas cara. Plantas cara y sales sonrisa en ristre a hacer que vean que no te derrotaron, que no te comieron la vida, que no te quitaron la dignidad, que no te quitaron las ganas de vivir y de luchar. Mm. Y eso es rebeldía Bueno, pura. sí, rebeldía, resistencia, fortaleza, todas como características que te podemos atribuir a ti y tu historia. Entonces, volviendo A mi generación, querida, a mi generación, que es una manga de mujeres preciosas que tenemos ahí, mira, ni te llegas a imaginar. O sea, nosotros logramos juntarnos 4 ex sobrevivientes de Tres Álamos, que éramos porteñas. ¿Eh? Están ahí la Susana Veraguas, que era la compañera que era matrona y que nos examinaba cuando llegábamos, hecha un desastre desde la tortura. Está ahí la María Angélica Barriento, compañera de detención conmigo, que es parte de la querella actual, ¿ya? Una preciosa, una mujer lindísima de las bordadoras por la memoria, hasta hoy. ¿Eh? Está la Verónica de Negri, que además de ser la madre de Rodrigo Rojas, que fue atrozmente quemado, la Verónica estaba presa mucho antes que le quemaran al hijo. La Verónica estaba en el año 76 presa en el campo prisionero de Tres Álamos. Esas 4 mujeres, cuando nos juntamos, arde Valparaíso, pues. Porque somos bueno, muy lindas y entonces, muy llenas claro, de energía, te fijas, porque le hemos sacado la lengua sí. a muchas cosas en la vida, pues. ¿Eh? Entonces tenemos que volver a hacer una conversación ampliada para Pero seguir. encantada, encantada, es una preciosa ella, son todas lindas. Bueno, entonces esta será la primera de muchas, espero. Porque como tú dices, eh, es muy importante para nosotras mantener esa memoria de mujeres viva,
y resignificarla y, bueno, indagar en eso. Te voy a girar un poquito como para ir ya cerrando. Me Sí. gustaría que... Oye, no sin antes considerar que la ex presa política de 1 año y medio, que es mi hija, tú la ves en la película, la leoncita que es, ¿ah? Totalmente, Pegada al sí. lado de su madre, porque a quien yo le digo no me van a tumbar, es a ella, Mm, ¿ya? Y esa hija preciosa, esa hija que también por estar al año y medio presa en el cuartel Silva Palma podría haberse convertido en una cosita, ¿no? Bueno, pues esa hija es la leoncita que es, ¿eh? Y ahí está, todo el tiempo, presente, acompañando, arropando, besuqueando, abrazando. Ella es así, y sigue la línea esta de la dirigente vecinal, la Villa Frey, ¿eh? Una mujer de organización también, ¿viste? total. Todas luchadoras, sí. Sí, pues, a Bueno, mucha o honra. sea, totalmente, totalmente, sí. Es parte de nuestro ADN, yo siento también. O sea, siento Mm, que las mujeres luchamos en todas las dimensiones posibles, de alguna así manera. es, así es. Em, para seguir cerrando, me gustaría que habláramos como del proceso de sanación, como de la importancia del proceso o del rito. También lo conecto con nuestra misión, porque hacer memoria es parte de eso, ¿no? Como mantener viva a aquellos a quienes perdimos. Entonces, me gustaría que me hablara sobre esto, como la importancia de la sanación, por qué esa manera, por qué ese rito, como, y qué significó para ti para poder, no como poder cerrar un capítulo de tu historia, porque creo que eso no va a suceder, pero sino poder avanzar en un... Exactamente. Ahí está. ¿Lo ves? Sí, sí, lo veo. Bello, sí. Eh, sí, mira, en 2015 yo me di cuenta que la Corte de Apelaciones ya estaba diciendo que no se iba a pronunciar respecto del aborto forzado. Fui de casación a la Corte Suprema y la Corte Suprema lo que hace es ratificar esa condición. Dice, solo nos podemos pronunciar respecto de los apremios ilegítimos cometidos en contra de Aideo Reuter y no respecto del hijo, que es un nonato y el nonato no es sujeto de derecho. Mira tú, ¿eh? Esa es la Mm, misma gente, Pamela, la misma gente que a la hora de salir a hablar del aborto dice que los niños tienen existencia desde el momento de la concepción, ¿ya? De acuerdo al ordenamiento jurídico, el niño no existe si no nace, nunca existió, y por lo tanto no es sujeto de derecho, ¿ya? Ni siquiera hacen una mención respecto de los fallos internacionales que sí hay acerca de esta materia, ¿ya? ujú. Particularmente en relación a conflictos bélicos, ¿no? En donde, claro, entra la fuerza enemiga y elimina. Entonces, yo hice dos cosas que me parecía que eran, esto sí ya fue como lo que tú leíste al final. O sea, esto fue cuando yo tomo las riendas del asunto. Porque hasta antes todo había sido una cadena de virtualidades maravillosas, pero todo, yo no busqué hacer esa querella, ocurrió, todo me ocurrió. En Mm, 2015 yo tomé la decisión. O sea, del 2004 al 2015, ahí yo tomé la decisión. Y tomé la decisión de hacer dos cosas. Una era poner la realidad a jugar. Entonces me fui a la Corte de Apelaciones, a todo esto ya había reunido a todos mis compañeros que quedaban vivos, que estaban cuerdos, y presentamos una nueva querella. Esa querella ahora sí pone el énfasis en lo que, no en mí, sino que en la lucha organizada que estábamos dando y por lo cual fuimos represaliados. Pero el segundo acto que yo realicé es el que para mí, en lo íntimo, era el más importante, ¿no? En el año 2016, mi hijo iba a cumplir 40 años. Y entonces conversé mucho conmigo misma y también con un gran amigo que acaba de fallecer, que es Mariano Puga, ¿no? ujú. Y le pedí que me ayudara a pensar cómo hacer.
le hablé de que por alguna razón me había llegado la idea del pez volador, ¿no? Claro. Y Mariano se enamoró del pez volador, lo encontró lleno de significados mágico-místicos propios de un cura. Pero yo en realidad tenía significados súper concretos. Los peces voladores no andan solos, los peces voladores son veloces, los peces voladores están en el mar cuando los quieren atrapar en el cielo, están en el cielo cuando los quieren atrapar en el mar. Entonces, yo quería dotar a mi hijo de todas las condiciones que le permitieran una sobrevivencia feliz en unos espacios hermosos que no fueran ese maldito lugar. Y entonces así es como generé, con el apoyo de él y de una gran cantidad de personas, porque te voy a decir, desde los compañeros que pusieron las lucas para las lanchas, desde la gente que puso la música, desde todo fue pura voluntad y cariño. 40 personas, por los 40 años, nos acompañaron en esa embarcación. Y se hizo esa ceremonia, que es una ceremonia que honra no solo a mi pez volador, sino que a todos los peces voladores, a todos los niños que este país ha perdido en esas circunstancias y que nunca han sido debidamente honrados, reconocidos, valorados, queridos, ¿no? Porque una cosa es decir las cosas, pero la otra es de verdad ofrecerles la luz, la libertad, lo que ellos pudieron quizás tener si es que se les hubiera permitido existir. Yo amaba con toda mi alma la posibilidad de que ese hijo llegara y que me lo arrebataran en esas circunstancias, acusándomelo de ser portador de todos los males del infierno, cuando en realidad ese niño era pura luz y puras cosas buenas, es algo que si tuvo que salir de mi corazón por estas circunstancias fortuitas, bueno, pues ahora que tengo un espacio digno para él en la vida de todos nosotros, ¿no? Y por eso se lo he regalado a toda la gente. La película originalmente era un homenaje a las personas que habían colaborado en forma espontánea, como don Vicente Bárcena, maravilloso, él. Sí. Pero con el tiempo, el pez volador se fue ganando todos los espacios y terminó, bueno, como son los documentales, terminó cambiándole el nombre al documental, terminó apropiándose de la historia, terminó, y nos tiene hasta hoy, y quién sabe por cuánto tiempo, hablando de él, lo cual es bueno, está muy bien, Totalmente. porque tiene que ver con la vida, tiene que ver con las cosas y los valores que sustentamos, además está permitiendo que una buena cantidad de mujeres de mi edad y que pasaron por las mismas historias, puedan comenzar a contar su propia historia, ¿no? Bueno, de alguna manera, que tú hayas hecho la resistencia por todos estos años, que quieras seguir sosteniendo la memoria de tu hijo, la memoria de tu historia, que de alguna manera se socialice todo esto, es fundamental porque el impacto en positivo que produce en nuestra sociedad es tan amplificado porque no sabemos, ahora nosotras dos estamos conversando, después Sí. Otras mujeres van a ver nuestra entrevista, y así Sí. es como lo mismo, el mismo impacto amplificado del dolor de lo que te sucedió. Sí. Ahora su memoria, o este ejercicio de memoria que tú has realizado junto a la directora del documental y así, todos los Sí. que participaron de esta cadena de solidaridad, permite que sostengamos la memoria, no solo tu memoria personal, individual, sino también la memoria de un país. Entonces, Sí. Y agradecerte por eso. sin excusar, Pamela, a los tribunales de la obligación que tienen, a los estados y a los tribunales de la obligación que tienen de garantizar acceso a la verdad, a la justicia, a los estados respecto de la reparación integral y la memoria, sin excusar a nadie de su rol, pero yo sinceramente he sentido que esta experiencia de documentar la historia y ponerla en un audiovisual que permite, que abre las posibilidades del debate, de la conversación, de entrevistas como esta, acaban siendo también un acto de justicia tremendo, que en el fondo
sí cumplen con el rol que deberían a cabalidad haber cumplido las instituciones del Estado y las instituciones sociales que estaban destinadas para ese fin. Claro, totalmente de acuerdo con lo que tú señalas. Bueno, espero que esta sea la primera de muchas conversaciones que tengamos. Agradecida completamente por tu disposición, por querer hacer esta videollamada. Y nada, mucho éxito. Esta es como, bueno, la primera de muchas, como decía. No sé si Sí. quieres decir algunas palabras para cerrar. No, mira, invitarlos a ver el documental, invitarlos a ver no como la historia de Aidé, sino que como la historia de los peces voladores y todas esas madres que estaban ahí, que fueron luchadoras sociales, que fueron represaliadas por esa razón y sus hijos terminaron castigados también, que hablemos al respecto. Invitar a hablar al respecto, ¿ya? Invitar a hablar, no le va a hacer daño a nadie, el abrir los corazones y abrazarnos y conversar, ¿ya? Hablemos respecto de esta y otras tantas barbaridades que han estado guardadas en los corazones, particularmente en mi generación. Ya somos personas muy mayores y antes que se nos terminen de olvidar las cosas, como naturalmente ocurre por vejez, bien vale la pena que las nuevas generaciones también nos presten oído, porque tenemos muchas cosas valiosas que decir y muchos temas interesantes que relevar y acerca de los cuales poder conversar. Nuevamente, muchísimas gracias, Pamela, ha sido un placer para mí también poder No, conversar a contigo. ti. Bueno, y corto, no sé si un estreno, el documental, donde lo pueden ver, todo lo que tiene que ver con eso. Bueno, en eso yo soy soy medio despistada, digamos, porque no asumo que lo hace la productora, pero Ya. entiendo que está disponible en todas las plataformas, entiendo que está, hay unos afiches, hay que mirar en miradoc.cl, y lo otro es que para los de mi generación, que ya les cuesta más la cosa de la tarjeta y de inscribirse en los videos on demand, eh, Claro, lo que viene por delante es que a fines de julio, creo que entre el 21 y el 26, si no me equivoco, en los temporales de documentales de la cooperativa va a estar disponible y eso de acceso libre, ¿no? Entonces ahí, para mis amigos de las polas que me reclaman, para los de las ollas comunes, para la gente, para el Estado claro. llano, digamos, temporales documentales de la cooperativa, ¿ya? Bueno, esperemos tenerlo también en el museo eventualmente, cuando se pueda, y Sí. superemos esta crisis sanitaria. Nada, bueno, y de nuevo, agradecerte, un gusto para mí, y nos estaremos viendo, espero Nos estamos pronto. viendo, nos estamos viendo. Un, Un abrazo, que estén dale, muy un bien. gran abrazo, igual tú, chao, Adiós. adiós.